yo soy Gali y les voy a platicar sobre el proceso de mi primera colección masculina, la cual ha sido un proceso interesante porque estoy experimentando mucho, siento que estoy haciendo otras cosas que no había hecho en semestres pasados ni en colecciones pasadas. Y esta primera colección es deportiva, entonces teníamos que elegir entre Adidas o Nike, y yo personalmente me gusta más Nike y sentí que podía expresarme mejor con esa marca porque no conozco mucho la ropa de Adidas ni su línea y preferí irme por Nike, y les voy a platicar de la marca. Nike, antes llamado Blue Ribbon Sports, como bien sabemos, es una marca dedicada al diseño de equipamiento deportivo, tenis, ropa, balones. Nike se fundó el 25 de enero de 1964 por Phil Knight y Bill Bowerman. Su famosísimo tema Just Do It fue utilizado por primera vez en una campaña publicitaria en 1988 y después fue elegido por Advertising Age como uno de los lemas más importantes del siglo XX. Nike se empezó a llamar oficialmente Nike a partir del 30 de mayo de 1971. Su famoso logo, el cual es la palomita que le voy a poner aquí, fue hecho por Harley Davidson, el cual ella interpretaba como el sonido que hacían las personas al correr, y ese es el swoosh. Para esta colección yo elegí el deporte de surf, el cual siempre me ha parecido muy interesante el dominio que tienen las personas que lo hacen sobre su cuerpo y sus piernas específicamente. Y les voy a hablar ahora sobre el surfing. Fue descubierto por una tripulación liderada por el capitán James Cook en el siglo XVIII, que escribió sobre esto y escribió que había visto personas deslizándose sobre el agua, y ahí es donde se da a conocer sobre el surf, que principalmente hay muchas teorías de que en realidad se dio en Perú porque había una población indígena que ya hacía eso. Este deporte, sus inicios era un deporte de reputación, o sea, solo las personas de clase alta lo podían hacer. Un siglo después de que se dio a conocer el surf, de que se vio por primera vez, los misioneros cristianos casi lo erradican por completo, entonces desaparece en el siglo XIX, hasta que a inicios del siglo XX, o sea en los años 20, es cuando es el boom y se vuelve otra vez el hit. Hawái, California y Australia son los lugares como claves sobre el surf. Ahora les voy a contar cómo funciona el surf y cómo es que se califica. Disponen de 20 minutos para demostrar sus habilidades. Se evalúan sus 3 o 4 mejores movimientos en las olas, dependiendo si tuvieron 3 o 4, según la dificultad, su postura sobre las olas, la calidad de sus movimientos y la cantidad de tiempo permanecido en la tabla. Para esta colección yo he decidido tener un cliente en específico, el cual se llama Federico Moraes. El cual es un surfista portugués que tiene 28 años y recientemente, antes de que se cancelaran los Juegos Olímpicos en Tokio, él había sido elegido de su país para representarlo en los Juegos Olímpicos, los cuales no se llevaron a cabo. Para mi proceso creativo al inicio no sabía bien qué hacer, quería hacer algo japonés por lo mismo de los Juegos Olímpicos, pero no fluía con ese tema. Lo intenté, pero la verdad no fluía. Aquí les voy a poner 2 bocetos conceptualizados que hice para la clase, los cuales sí me gustaron, pero no me terminaba de convencer el tema, entonces decidí tomarme mi tiempo, tener mi epifanía. ¿Hasta cuándo haremos esto? Hasta que tú tengas una epifanía. Está bien. Indagar más sobre qué más podía hacer, y llegué al punto de hacer esto, que son irme por mi tema de inspiración, cuáles serían los corales, cualquier tipo de corales que haya en el mar. Y aquí empecé a conceptualizar un poco sobre las formas que podía. Ahí fue donde más llegué a una idea en concreto en cómo quería llamar a la colección y qué formas principales iba a utilizar sobre el figurín. Aquí empecé a hacer unas pruebas de color rápidas con Prismacolor, las cuales no estoy 100% convencida hasta que hice estas, que ya siento que son mi paleta de colores definitiva. Estos son los bocetos que hice para la colección. Después algunos ilustré, otros no, para darme una idea de como qué colores quería utilizar en cada uno. Al final hice accesorios porque sentía que me hacía falta algo más, como que un surfista no puede aparecer sin su tabla. Entonces también ilustré algunas tablas, son bocetos, claro. Y eso es todo. Muchas gracias.